damos comienzo. Bueno, buenas tardes a todos los que están acá y a los que se pudieron conectar a esta actividad que es nuestro Ateneo Abierto de Oncohematología. Esta vez la temática tiene que ver con los linfomas foliculares en recaída recidivados y vamos a hablar de las alternativas de tratamiento. Este formato de discusiones nació en nuestra institución un poquito antes de la pandemia y bueno, la reforzamos durante la pandemia y la idea es poder discutir casos y a través de esa discusión aprovechar para actualizarnos de todo lo que las publicaciones y la nueva evidencia que aparece en un campo tan en efervescencia como es en este caso el campo de las neoplasias, los linfomas foliculares. Así que bueno, gracias al soporte de FUCA, ¿sí? Que es la fundación que sostiene actividades académicas, actividades con pacientes y también este tipo de actividades de formación. Vamos a tener esta actividad y el soporte del Laboratorio Roche que ha colaborado con esta puesta en escena. Así que bueno, hoy vamos a estar discutiendo estos casos con la doctora Laura Corín, que es especialista hematóloga acá del Instituto Alexander Fleming, y ella nos va a hacer una primera introducción y comentarios, digamos, propicios de acuerdo a cada uno de los casos que van a ser presentados por las doctoras Luciana de la Rúa, Josefina Trócoli y la doctora Inés Lago Marcino. Cuando terminemos la actividad, o sea, cuando termine la presentación de los casos, Cecilia Foncuberta, que es nuestra jefa de servicio, va a dar unas conclusiones. Están bienvenidos y abiertos a comentarios, preguntas, todo lo que pueda hacer esta discusión más interactiva. Ese es el espíritu. Así que los invito a que se puedan animar. Bueno, muchas gracias, Laura. Buen día a todos. Les agradezco a todos la presencia y todos los que se conectaron. Ahí ven un código QR para escanear. Este código nos permite votar. Las preguntas que hacemos durante la votación no tienen respuestas correctas e incorrectas. Justamente el espíritu de esta sesión es ver qué hacemos en la práctica normal, qué cosas consideramos, cómo elegimos las líneas de tratamiento. Y aclaro esto porque no tengan miedo de votar, queremos que sea representativo de lo que nos pasa en la práctica clínica normal. Ahí estamos. Estos son mis conflictos de interés. Creo que se superponen entre todos, Roche, Abbey, Knight, que tienen medicamentos para este tipo de patología, y vamos a tratar de ser lo más objetivos posibles. Bueno, la supervivencia global en linfoma folicular fue absolutamente variando a lo largo de las eras y de las décadas. ¿Sí? Antes de la era de las pre-antraciclinas, la mediana de sobrevida era alrededor de 10 años, y ahora en la era post-rituximab, la mediana de sobrevida global de los pacientes no se alcanzan, con lo cual vamos a tener un montón de pacientes que tenemos que tratar de que el objetivo es que tengan una sobrevida lo más normal posible, con buena calidad de vida y sin complicaciones relacionadas al tratamiento. Pero sin embargo, a pesar de que hablamos de esta mejoría clara en la supervivencia que traen aparejados los tratamientos que tenemos, la mayoría de los pacientes se van a morir de una causa relacionada al linfoma, ¿sí? Esto es un análisis de la cohorte americana y francesa y muestran que el 27% de los pacientes se mueren por progresión del linfoma, el 30% en contexto de transformación o de causas relacionadas al tratamiento. O sea que
causas relacionadas al linfoma siguen siendo la principal causa de muerte, a pesar de que le decimos al paciente que la idea es que se muera con el linfoma folicular y no del linfoma folicular. Y esto es aún más así a medida que avanzamos en la edad, ¿sí? Para pacientes mayores de 70 años, para pacientes con FLIPI de alto riesgo, para pacientes que no alcanzan la sobrevida libre de eventos a los 24 meses, o para los pacientes que tienen linfoma folicular transformado a linfomas de más agresividad histológica. Pero entonces, con este contexto de sobrevida tan larga, donde la mayoría de los pacientes va a vivir más de 20 años, ¿en qué tenemos que poner foco al momento de la elección del tratamiento? ¿Sí? Y siempre esto es, cuando decidimos tratamientos, es un balance entre la eficacia del tratamiento, que la podemos medir en sobrevida libre de progresión, en tiempo al siguiente tratamiento, y la toxicidad y el impacto que tienen los tratamientos en la calidad de vida de los pacientes. Entonces, cuando elegimos un tratamiento en primera línea, nuestro foco tiene que ser darle a los pacientes el periodo más largo posible sin enfermedad, y en los pacientes recaídos refractarios tenemos que buscar ofrecer tratamientos efectivos de baja toxicidad, priorizando que los pacientes tengan una buena calidad de vida. Pero también sabemos que no todos los pacientes con linfoma folicular se van a comportar igual, ¿sí? En un extremo tenemos el patrón como más frecuente, que es el patrón 1, donde los pacientes reciben inmunoquimioterapia de primera línea, pasan más de 5 años hasta que requieren una segunda línea, y pasan muchos años cada vez con periodos más cortos, mientras reciben las líneas posteriores y logran una sobrevida global prolongada. Por el otro lado tenemos un patrón como extremo, ¿sí? Que es el patrón de peor pronóstico, donde los pacientes reciben una inmunoquimioterapia de primera línea, se transforman de manera temprana dentro de los primeros 2 años de recibida la primera línea, y probablemente estos pacientes sean refractarios y solo lleguen a recibir una segunda línea, y, o sea, tengan una disminución en su sobrevida global muy precoz. Y por el otro lado tenemos el patrón intermedio, que es el patrón de los pacientes que recaen en forma temprana como linfoma folicular, también dentro de los primeros 2 años de la primera línea de quimioterapia, y vayan pasando por distintas líneas de manera muy rápida. Y todos los patrones obviamente intermedios. Y también sabemos que más allá de la primera línea de tratamiento, ¿sí? Con cada una de las líneas sucesivas, la sobrevida libre de progresión que vamos alcanzando va a ir disminuyendo, ¿sí? Entonces esto es como el paradigma que teníamos hasta el advenimiento de las nuevas drogas, ¿sí? De los anticuerpos biespecíficos, donde la sobrevida libre de progresión con cada línea sucesiva era menor. Y el conocimiento de la fisiopatogenia de la enfermedad hizo que hubiera muchos avances en las opciones de tratamiento de los pacientes, ¿sí? Con los anticuerpos biespecíficos, mosunetuzumab y epcoritamab en tercera línea, el tazemetostat, que no tenemos disponible en Argentina, que es un inhibidor de ZH2, también aprobado por FDA en tercera línea. Después los inmunomoduladores, lenalidomida con anticuerpos anti-CD20, más menos tafasitamab, aprobado a partir de segunda línea en FDA, no aprobado todavía el tafasitamab para el linfoma folicular en Argentina, pero sí el R cuadrado, y las distintas opciones de CAR-T-cells aprobadas en Estados Unidos y en Europa a partir de tercera línea, que todavía no tenemos disponible ni en Argentina ni en la mayoría de los lugares de Latinoamérica. Y por último, el obinutuzumab zanubrutinib en tercera línea, el único inhibidor de BTK que ha logrado demostrar efecto en linfoma folicular. Y esto trae aparejado este gráfico que vemos, ¿no? Los últimos 7 años, todo este montón de drogas aprobadas, algunas que después fueron retirados del mercado, como los inhibidores de PI3K, pero la mayoría de estas opciones que siguen siendo disponibles, o sea, que seguimos teniendo disponibles, hay como abundancia de opciones para nuestros pacientes, cosa que es buena, pero que también nos trae aparejadas las dudas a la hora de decidir el tratamiento y de cómo secuenciamos, ¿no?, los tratamientos con los pacientes. Y esta es la pregunta, ¿no? ¿Qué vamos a hacer teniendo tantas opciones, ¿no? A diferencia de lo que nos pasa con el linfoma difuso, somos ricos de opciones en el linfoma folicular. En general, en primera línea, todos usamos anti-CD20 en combinación con inmunoquimioterapia, eso es como más indiscutido.
En segunda línea podemos usar de nuevo inmunoquimioterapia, la alternativa que no usamos en primera línea, o ya pasar a tratamientos con inmunomoduladores, R² más menos tafasitamab. Y en tercera línea, si no usamos antes R-lenalidomida con tafa, lo podemos usar acá. Si no, empezar a usar anticuerpos biespecíficos. Está también la opción de vinosanoibrutinib y no tenemos disponible la opción de tazemetostat. Y en cuarta línea, obviamente, si no usamos biespecíficos antes acá, arte acá, también como opción. No lo pongo, creo que aunque lo tuviéramos disponible y está aprobado en tercera línea, creo que todo el tema de logística y de toxicidaria que quizás uno usara antes y de costos, usara antes teniendo todas las oportunidades biespecíficas sobre el CAR-T. Bueno, y como les digo, tantas opciones es un problema también. O sea, nada de opciones es un problema, tantas también. Y acá pongo la foto de ansiedad, porque un poco eso es lo que nos genera cuando tenemos que definir cómo vamos a continuar y cómo vamos a secuenciar los tratamientos en los pacientes con linfoma folicular. Y encima, esto lo presentó Jessica Okosun en el último Lugano. Miren, acá está Argentina, ¿no? Y estamos todavía, o sea, mejor de opciones aprobadas, sí, que no significa siempre que tengamos acceso, pero sí en términos de aprobación, estamos mejor que Inglaterra, Reino Unido, que Canadá, ¿sí? O sea, bastante bien estamos de disponibilidad de tratamientos a diferencia de lo que nos pasa en otras patologías. Y ahora sí, después de esta introducción, vamos a presentar el primer caso para charlar un poquito de tratamiento de primera línea. Lo va a presentar la doctora Luciana de la Rúa. Bueno, muchas gracias. Vamos a empezar con el primer caso clínico, que es acerca de un paciente masculino de 57 años de edad que vive en la provincia de Mendoza. Él consulta hematología por evolucionar con adenopatías que tenían 2 años de evolución y para destacar en su laboratorio presentaba una discreta anemia de 11,2 gramos de hemoglobina y un recuento de glóbulos blancos de 11.900 con 60% de linfocitos. Como exámenes complementarios se realiza en primera instancia una imagen, un PET-TC, en la que se visualiza un conglomerado retroperitoneal de 16 centímetros con un SV de 12, presentada también adenopatías supradiafragmáticas a nivel cervical, axilares bilaterales, mediastinales e iliares, y también infradiafragmáticas a nivel ilíacas, y también presentaba por PET una captación del esqueleto axial y apendicular con una esplenomegalia homogénea. Se realiza una biopsia de la adenopatía cervical, obteniendo como diagnóstico un linfoma folicular grado 2. Se realiza también en este contexto una punción biopsia en médula ósea, donde también se evidencia compromiso de la misma por el linfoma folicular, y se arriba el diagnóstico de un linfoma folicular grado 2, estadio 4A, con un FLIPI de alto riesgo. Y de acuerdo a los criterios BELF, se evalúan las opciones terapéuticas. Bueno, les preguntamos a ustedes, o sea, en realidad vamos a, un poco cuando charlamos de lo que tiene que ver con los factores pronósticos de los pacientes, tenemos algunos factores que vamos a conocer antes del tratamiento. Acá Luciana les contaba el FLIPI de alto riesgo del paciente, ¿sí? También tenemos otros índices pronósticos como el PRIMAP-B, algunos índices pronósticos que incluyen estudios moleculares, estudios genéticos que quizás nosotros no tenemos todavía disponibles en la práctica clínica. Tenemos algunos factores pronósticos que los vamos a conocer post-tratamiento, ¿sí? O sea, que no los vamos a saber al momento que conocemos al paciente para definir el tratamiento, pero que nos van a marcar un poco la evolución del paciente. Algunos tienen que ver con la respuesta de la enfermedad, ¿sí? La sobrevida libre de eventos a los 12 meses, la progresión de la enfermedad dentro de los 24 meses, el paciente que no alcanza la remisión completa dentro de los 30 meses de la inducción. Algunos que todavía tampoco están validados para la práctica clínica, como la enfermedad mínima residual y algunos factores morfológicos metabólicos que los tenemos con los estudios de imágenes. Y cuando nos planteamos qué tratamiento vamos a hacer en primera línea en los linfomas foliculares con estadios avanzados, con alta carga tumoral, como es el caso de este paciente, sí, que ya tenía criterios del para iniciar el tratamiento, tenemos algunas dudas. Una, ¿qué anti-CD20 vamos a usar? O inotuzumab o rituximab,
Otra es qué backbone de quimioterapia vamos a usar, CHOP o bendamustine. Y la otra es si vamos a hacer mantenimiento sí o no con el rituximab. Entonces ahora les pregunto a ustedes, ¿en qué situación ustedes prefieren elegir obinutuzumab como anti-CD20? Si la prefieren usar en primera línea en todos los pacientes, en primera línea solo en pacientes de alto riesgo, en pacientes que sean refractarios al rituximab, o sean recaídos o refractarios, pero dentro de los 6 meses de haber recibido rituximab, o no tenemos idea de qué situación elegimos, que también es una opción válida. Los escucho. Bueno, acá tenemos como un poco claro la tendencia, ¿sí? La mayoría de ustedes usaría el obinutuzumab en primera línea en pacientes de alto riesgo. Alto riesgo definidos, me imagino que por los índices pronósticos como el FLIPI, o sea que en este paciente hubieran elegido usar obinu en primera línea en combinación con quimioterapia. Bueno, esto lo vemos en el estudio Gallium, ¿sí? Que es el estudio que evaluó rituximab más inmunoquimio versus obinutuzumab más inmunoquimio en pacientes con linfoma folicular y su respectivo mantenimiento. Estos son los resultados del seguimiento a largo plazo, a 7 años, ¿sí? Donde vemos una mejoría en sobrevida libre de progresión, 63% versus 55% a favor de la rama con obinutuzumab, y también mejoría en el tiempo al siguiente tratamiento, ¿sí? Si esto, o sea, esto sin duda es estadísticamente significativo. La pregunta es si esto nos parece clínicamente significativo para afrontar como la diferencia de costos entre el obinutuzumab y el rituximab. Y vemos, por ejemplo, en el caso, o sea, teniendo en cuenta el análisis de su grupo, en el caso de nuestro paciente tenía enfermedad bulky y vemos que también se beneficia el agregado de obinutuzumab, tenía un estadio NARBOR 4 que también se beneficia del agregado de obinutuzumab y un FLIPI de alto riesgo. O sea que este paciente de alto riesgo, analizando el análisis de su grupo, se podría haber beneficiado de agregar obinutuzumab. Sin embargo, como la gran mayoría de nosotros seguimos usando el rituximab como anti-CD20 en la primera línea, y eso tiene que ver un poco con esto, ¿no? La POD24, la progresión de la enfermedad dentro de los 24 meses, después lo vamos a ver, que tiene impacto en la sobrevida global. Aquellos pacientes que no alcanzan, o sea, que progresan dentro de los 24 meses, tienen menor sobrevida global a 5 años respecto de los pacientes que no tienen este endpoint, y el obinutuzumab demostró beneficio, disminuir el porcentaje de pacientes que progresan dentro de los 24 meses, 16% para los pacientes con combinaciones con rituximab y 9% para pacientes con obinutuzumab. Pero sin embargo, el tratamiento en primera línea con obinutuzumab no demostró mejorar la sobrevida global, y eso hace que todavía no lo usemos universalmente a pesar de estos resultados que vimos. Un poco acá tenemos también otro de los motivos por el cual la adopción quizás no fue tan universal, que tiene que ver con el porcentaje de efectos adversos, o sea, principalmente un aumento del riesgo de infecciones, ¿sí? Del 10% de diferencia durante principalmente la fase del mantenimiento. En cambio, este es el estudio que evaluó el obinutuzumab en los refractarios a rituximab, ¿sí? El estudio Gadolin. Este estudio es como un poco injusto, le digo yo, porque estamos evaluando la combinación de obinutuzumab bendamustine versus solo bendamustine quimioterapia. Nosotros habitualmente a los rituximab refractarios uno le sigue dando el rituximab, no es que le daríamos solo quimio sin rituximab, y por el otro lado también es injusto porque no solo que le damos anti-CD20, sino que se lo damos en el tratamiento de rescate y encima los mantenemos después, o sea, es como total, o sea, un poco despareja la comparación, pero bueno, es así como se diseñó el estudio, y vemos beneficio en sobrevida libre de progresión y un beneficio en sobrevida global, teniendo en cuenta este desbalance en la cantidad de tratamiento que reciben unos pacientes y los otros. Bueno, y ahora les pregunto qué tratamiento de primera línea le indicarían ustedes a estos pacientes. ¿Sí? Anti-CD20 CHOP, no se plantean la reventa por toxicidad.
sí, anti-CD20 venda porque les parece más cómodo y más eficaz. No tienen preferencia entre CHOP y venda, lo usan medio que en combinación con anti-CD20 indistinto, o eligen anti-CD20 en combinación con lenalidomida porque preferirían un esquema libre de quimioterapia. Los escucho. Ya sé que votaría mi jefa, sin que no se las voy a spoilear. Bueno, está un poco dividida las aguas. El 50% elegiría combinación, backbone de quimioterapia de bendamustina, un 30% el backbone de CHOP, y algunos ahí no les da un poco lo mismo. Nadie elegiría usar lenalidomida en primera línea, tiene que ver un poco también con la dificultad en el acceso y con el buen performance que tiene la quimioterapia en esta patología. Bueno, un poco este metaanálisis busca evaluar, o sea, como comparar los distintos tratamientos entre sí, qué evidencia tenemos en contexto de la eficacia. Estos son todos los estudios que se hicieron en primera línea y con mantenimiento, con linfoma folicular, y en términos de eficacia vemos que todas las combinaciones con venda que incluyen venda más algún anti-CD20 y el mantenimiento con el anti-CD20 tienen mayor eficacia respecto del resto de los esquemas. Y más allá de la eficacia, todos los esquemas, las distintas quimioterapias tienen alguna desventaja y alguna ventaja. ¿Sí? La bendamustina, por ejemplo, no produce alopecia, tiene menos neutropenia febril, no produce cardiomiopatía ni neuropatía periférica, tiene mejor sobrevida libre de progresión, mejor tiempo al siguiente tratamiento y una menor tasa de PO de 24. ¿Sí? Como desventajas, tienen más riesgo de infecciones a largo plazo, más mortalidad en pacientes mayores de 70 años, ¿sí? Y producen una depresión T mucho más temprana y prolongada en el tiempo que un CHOP. El CHOP como ventajas tiene que es efectivo si hay transformación histológica. Nosotros estamos biopsiando un solo sitio de enfermedad, lo biopsiamos todos, también para el folicular 3B y también para el folicular 3A. Que tiene bajas tasas de toxicidad para las células madre y menos inmunodeficiencia persistente, y que hay menos tasas de transformación histológica subsiguiente, pero la desventaja es la toxicidad cardíaca, la neuropatía periférica, los efectos adversos de usar esteroides en forma secuencial con altas dosis por 6 ciclos y la alopecia. Bueno, ¿importa el PET en la elección de qué quimio le vamos a dar al paciente en primera línea? Este es un subanálisis del estudio Gallium y vemos que, se muestra acá en este gráfico, que la mediana del SV-maxi, como en los pacientes que tenían transformación histológica versus no transformación histológica, es igual, ¿sí? 12 versus 11 de SV-máximo, o sea que el PET no nos permite predecir qué paciente va a estar transformado, ¿sí? Como para poder inclinar la balanza hacia el CHOP respecto de la bendamustina. Yo en la práctica normal, igualmente pacientes con SV muy alto, a pesar de que no tengo, de que eso no es, si puedo biopsiar el sitio mayor de SV antes de empezar el tratamiento lo hago. Si ya vino con una biopsia previa y tiene un SV muy alto, en general me inclino en ese caso a dar más CHOP. Y respecto de usar esquemas libres de quimioterapia en primera línea, el estudio Relevance estudió esta opción. Este estudio fue como muy optimista en el sentido de que era un estudio que, el endpoint era superioridad de la R-lenalidomida versus los distintos esquemas de inmunoquimio, y eso no se pudo demostrar. Lo que se ve es claramente, si se hubiera diseñado como un estudio de no inferioridad sería un estudio positivo, pero es un estudio negativo. Lo que demostramos es que la sobrevida libre de progresión usando esquemas libres de quimioterapia con R-lenalidomida es igual a usar R-quimioterapia, y lo mismo la sobrevida global.
Y con respecto al mantenimiento, sí o no, como vemos acá, la mediana de sobrevida, la sobrevida libre de progresión a 10 años es francamente mayor y clínicamente significativa en los pacientes que realizan mantenimiento con anti-CD20 sin beneficio en sobrevida global, y como vemos de nuevo acá, sobrevida global a 10 años del 80%, o sea, altísimas. O sea, y también tiene beneficio en el tiempo al siguiente tratamiento, y en algunos pacientes, esto de que la mitad de los pacientes no requiera tratamiento a 10 años, nos habla de que potencialmente pudiera representar una cura funcional para los pacientes, pero de nuevo sin aumento en la sobrevida global, con lo cual siempre se favorece desde la clínica el mantenimiento con el rituximab, pero hay que tener un bajo umbral para suspender, especialmente si hay infecciones recurrentes, más si recibió bendamustina como esquema quimioterápico inicial y si el paciente está en remisión metabólica completa en el PET. Bueno, acá Luciana les va a contar cómo sigue. Bueno, este paciente realizó tratamiento de primera línea con el esquema de RCHOP. Luego de 3 ciclos hizo un PET interino en el cual se evidenciaba una disminución de las adenopatías retroperitoneales. Se observaba una de 43 milímetros con un SV de 4.7 y también, si bien persistían, un menor tamaño de las restantes adenopatías. Lo mismo que la resolución de la captación de la médula ósea. Continuó con 3 ciclos más de esquema de RCHOP y al fin del tratamiento se realiza un PET en el cual se evidencia la presencia de este ganglio retroperitoneal de 15 milímetros con un SV en disminución, y se hace una biopsia de médula ósea en la cual no se evidencia infiltración. Entonces, como conclusión, este paciente, como primera línea de tratamiento, realizó un régimen RCHOP con mantenimiento con rituximab, obteniendo la remisión completa. En el año 2022 evoluciona con una adenopatía inguinal izquierda, se realiza una nueva imagen en la cual se evidencia un ganglio de 12 milímetros con una captación SV de 6,5. Se realiza una biopsia de la misma, arribando al diagnóstico del linfoma folicular grado 2, por lo que se propone una nueva línea de tratamiento. Y ahora les pregunto a ustedes qué conducta tomarían ustedes con este paciente. ¿Le harían una inmunoquimio de rescate? ¿Le harían anti-CD20 en combinación con lenalidomida? ¿Le harían radioterapia en ese único sitio de enfermedad que tiene? ¿O watch and wait y esperamos a ver qué pasa? Bueno, ahí el 75% de ustedes haría radioterapia sobre ese único sitio de enfermedad que tiene el paciente, y un cuarto del 25% o el 20% esperaría y o sea, seguiría al paciente de cerca para ver la evolución hasta que cumpla criterios de tratamiento. Bueno, esto también está contemplado en las guías. Si pacientes con baja carga tumoral, una de las opciones a considerar es watch and wait, ¿sí? Rituximab como agente único. La verdad que este paciente venía muy cerquita del rituximab, con lo cual esa opción no la consideramos. Radioterapia, si enfermedad localizada. Cuando consideramos qué vamos a hacer con los pacientes recaídos, siempre tenemos que tomar en cuenta algunos factores del paciente, su edad y sus comorbilidades, y también los deseos y las expectativas, principalmente en este tipo de enfermedades que son muy prolongadas. También considerar algunas características de la enfermedad, si el paciente cumple o no criterios de tratamiento. Eso nos tenemos que preguntar en cada una de las recaídas. ¿Qué velocidad tiene de crecimiento el linfoma folicular? Y también tenemos que entender que los índices pronósticos están validados para la primera línea, sí, para el diagnóstico, pero no en la recaída de los pacientes. Y con respecto al tratamiento, tenemos que considerar qué tratamiento recibió previamente, cuál fue la duración de la respuesta a ese tratamiento previo, la disponibilidad de drogas que tenemos en cada una de las regiones, y según las coberturas del paciente de seguros médicos, y tener en cuenta que todas las recomendaciones actuales que tenemos para tratar los pacientes recaídos refractarios están basadas en evidencia débil, ¿sí? Después lo vamos a ir viendo más en profundidad. Bueno, este paciente realiza como segunda línea de tratamiento radioterapia regional.
Se realiza un PET al final del tratamiento en el que se evidencia progresión de las adenopatías, tanto a nivel retroperitoneales como en las ilíacas primitivas e internas y externas izquierdas. Por lo tanto, se vuelve a tomar una biopsia a nivel de la adenopatía inguinal, la cual informa un linfoma folicular grado 2, que esto fue ya en octubre del 2023. Entonces, repasando un poquito, después de esta primera línea de tratamiento en la cual se había obtenido remisión completa, se opta como segunda línea de tratamiento por la radioterapia a nivel inguinocrural, posteriormente a esto progresión de enfermedad, y como tercera línea de tratamiento se opta por obinutuzumab GEMOX, obteniendo una segunda remisión completa. Ahora les pregunto a ustedes si le ofrecerían consolidación con trasplante autólogo a este paciente. La opción 1 es sí, porque es joven y en tan solo 4 años de diagnóstico ya recibió 3 líneas de tratamiento distintas. No, porque hay muchas opciones terapéuticas, como vimos antes, posteriores disponibles aún. No uso LENA, no uso anticuerpos específicos, no uso USANO. Así que los escuchamos. Bueno, ahora está bastante... No hay muchos trasplantólogos, ¿qué pasa? Hay una... Hablé más de la cabeza. Ya, bueno, hablé mucho. No, digo con el trasplante. El 88% de ustedes no le ofrecería consolidación con trasplante a este paciente. Ya les voy a mostrar, son los resultados a largo plazo de una cohorte de pacientes en Canadá que se recibieron trasplante autólogo por linfoma folicular recaído. Y hay algunos datos que me parece que vale la pena mencionar. Sobrevida libre de progresión a 12 años, el 51% de los pacientes, así que no es para nada poco. Sobrevida global a 12 años del 70% de los pacientes. Y si miramos el tiempo al siguiente tratamiento, vemos que después de los 9 años hay un plató en la curva, ¿sí? Con lo cual estimamos que más del 50% de los pacientes se curan aún con el trasplante, ¿sí? Con lo cual si bien el trasplante en linfoma folicular está cada vez en descenso por todas las opciones terapéuticas que tenemos disponibles, no me parece que sea un procedimiento a desestimar teniendo en cuenta estos resultados. El paciente se trasplantó, ¿sí? Hizo consolidación con trasplante autólogo y continúa en remisión completa a la fecha. Como conclusiones de este primer caso, el linfoma folicular en estadios avanzados sigue siendo considerado por ahora una enfermedad incurable, pero por lo menos algunos pacientes tienen cura funcional, pero para la mayoría el estatus sigue siendo una enfermedad incurable. Por lo tanto, nuestros objetivos con el tratamiento tienen que ser siempre aliviar síntomas y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Considerar obinutuzumab quimioterapia en primera línea en pacientes con alta carga tumoral, en particular en aquellos de alto riesgo, para disminuir el riesgo de progresión de la enfermedad dentro de los 24 meses. Y la elección del backbone de quimioterapia tiene que ser individualizada, ¿sí? Y tener en cuenta las expectativas del paciente. El mantenimiento con anti-CD20 logra un claro aumento de sobrevida libre de progresión y el tiempo del siguiente tratamiento, lo que puede implicar en algunos pacientes la cura funcional, pero no tiene impacto sobre vida global a pesar de disminuir el riesgo de la progresión de enfermedad dentro de los 24 meses. Y las curvas de sobrevida libre de progresión con seguimiento a largo plazo del trasplante autólogo en pacientes con enfermedad recaída muestra un plató cercano al 50%. Eso es una opción curativa, aunque después su uso actualmente está en descenso porque tenemos mayor disponibilidad de alternativas terapéuticas posteriores. Considerarlo como una opción para pacientes jóvenes con PA-24 o en primera y segunda recaída, o sea, temprana en las líneas de tratamiento. Y ahora sí, pasamos al segundo caso, que es una paciente con linfoma folicular con múltiples recaídas, que lo va a presentar la doctora Inés Lago Marcillo. Buenas tardes a todos. Bueno, el segundo caso es una paciente femenina de 65 años con diagnóstico en el 2007, a sus 47 años, de linfoma folicular grado 1. En ese momento con un estadio 1A, con un performance status de 0, un FLIPI 1, FLIPI 2 y PRIMA-P de bajo riesgo.
En ese primer momento se decide hacer una primera línea de tratamiento con un esquema de quimioterapia con RCBP. Se hacen 3 ciclos y radioterapia en la región inguinal. Alcanza una remisión completa y está en remisión completa durante 11 años hasta el 2018, donde progresa con criterios Gell. En ese momento, más de 3 áreas ganglionares de más de 3 centímetros. Se hace una nueva biopsia que sigue mostrando un linfoma folicular grado 2 con médula ósea comprometida y un estadio 4 de enfermedad. En ese momento se hace una segunda línea con R-CHOP por 6 ciclos y rituximab mantenimiento por 10 ciclos más, logrando una segunda remisión completa. Desde el 2018 hasta el 2023 se mantiene en remisión completa hasta la progresión, en ese momento con una masa extraganglionar retroperitoneal mayor a 7 centímetros, que en la biopsia vuelve a mostrar un folicular grado 2 con áreas difusas y en ese momento la médula ósea ya no comprometida, un estadio 2 de enfermedad. Bueno, vuelvo un poco acá. La biopsia era linfoma folicular con áreas difusas, no con área de transformación, ¿sí? O sea, porque eso nos cambiaría un poco el tratamiento. Entonces, les pregunto a ustedes qué tratamiento de tercera línea elegirían ustedes para esta paciente ahora. ¿Volverían a dar inmunoquimioterapia? Por ejemplo, no recibió bendamustina rituximab. ¿Harían esquemas con rituximab, lenalidomida? Pongo más o menos tafasitamab, después vamos a ver. Todavía no está disponible el tafasitamab. ¿Harían anticuerpos biespecíficos o tratamiento con obinutuzumab, zanubrutinib? Y ahí los escucho. La mayoría elegiría hacer anticuerpos biespecíficos como opción, 60%. Hay un 25% que elegiría rituximab, lenalidomida y una minoría que elegiría obinutuzumab, zanubrutinib. Nadie daría inmunoquimio de nuevo. A ver, nosotros en general tratamos de hacer una primera línea con inmunoquimio y una segunda línea libre de quimioterapia ya, pero en esta paciente no considero que hubiera estado mal volverle a dar otra inmunoquimioterapia porque en todas las instancias tuvo una duración de respuesta bastante prolongada con la inmunoquimio. Pero esto, les muestro esta publicación, es una publicación que salió la semana pasada, ¿sí? En el algoritmo de tratamiento de pacientes con linfoma folicular. Esta es la parte de tercera línea o más, y muestra como opción preferida anticuerpos biespecíficos o CAR-T. Y después pone en segundo lugar otras opciones, combinaciones con inmunomoduladores como rituximab, lenalidomida si no se usó previamente, y después todo el resto de las opciones, obinuzan, tazemetostat que no tenemos, y paciente, o sea, rituximab monoterapia si el paciente es frágil. Vamos a ir como un poco adentrándonos en cada una de las opciones, ¿sí? Les voy a mostrar, este trabajo lo presentaron por primera vez en ASH del año pasado, que evaluó la combinación de tafasitamab, que es un anticuerpo anti-CD19, en combinación con rituximab, lenalidomida versus rituximab, lenalidomida para pacientes con linfoma folicular recaído. Y vemos, es un estudio positivo, ¿sí? La combinación con tafa, lena, rituximab mostró mejoría en sobrevida libre de progresión, una mediana de 22 meses versus 14 meses para lena R cuadrado solo. Pero llama un poquito la atención este resultado, ¿no? Cuando miramos 14 meses, un poco no es lo que pasa en la práctica clínica, que tenemos remisiones bastante duraderas con el R cuadrado, y si lo comparamos contra los resultados previos donde, por ejemplo, el estudio AUGMENT que evaluó, fue el estudio como pivotal de la combinación de R cuadrado, vemos que el resultado es claramente inferior, ¿sí? O sea, ahí la mediana de sobrevida libre de progresión era de casi 40 meses y acá solo de 14 meses, ¿sí?
Y lo mismo vemos en el tiempo al siguiente tratamiento, que es un endpoint que nos gusta, el linfoma folicular, porque no siempre que progresan los pacientes los vamos a volver a tratar. Y de nuevo, acá con TAFA no se alcanza el tiempo al siguiente, la mediana, y con R cuadrado de solo 28 meses, cuando en el aumento no se alcanzaba la mediana al siguiente tratamiento. Entonces, eso, esto se puede explicar porque hay algunas diferencias en la población del INMIND, que es este estudio, y el AUMENT, que es el estudio de R cuadrado, que ahora les voy a mostrar, pero siempre nos demuestra que tenemos que tener mucho cuidado cuando comparamos resultados de estudios entre sí, porque las poblaciones son totalmente distintas, ¿sí? Si miramos en este estudio, el porcentaje de pacientes con FLIPI de alto riesgo es mucho mayor, ¿sí? En todos los casos, en las dos ramas mayores al 50% y en el aumento solo del 37%. También hay más porcentaje de pacientes con síntomas B, con alta carga tumoral por GELF y refractarios a la última línea de tratamiento que lo que se veía en el aumento. O sea, son pacientes de peor pronóstico y por eso el R cuadrado funciona como un poquito peor que lo que veíamos en el aumento. Con respecto a, este es el estudio Rosewood, que es el estudio pivotal de la obinutuzumab zanubrutinib, ¿sí? El tratamiento es el estudio que demuestra el primer inhibidor de BTK que funciona en linfoma folicular. Hasta ahora todos, si bien es como muy dependiente de BCL2, hasta ahora no habíamos logrado demostrar que ningún inhibidor de BTK mejore, funcione para el linfoma folicular. Y también este estudio es como bastante cuestionado, ¿sí? Porque tiene que ver es un estudio de fase 2, pero que tiene una rama control, y la rama control es obinutuzumab monoterapia, que es una rama como súper débil, comparadora, habiendo otras opciones de tratamiento disponibles para los pacientes. También cuando uno analiza un poco la tabla 1, también vemos que hay alguna disparidad en pacientes, como casi un 15% de diferencia en pacientes con peor ECOG para la rama obinutuzumab y más pacientes que fueron refractarios a la última línea de tratamiento que hubieran progresado entre los, pacientes con PO de 24 para la rama obinutuzumab. Es una rama débil y con peor características de los pacientes. Pero bueno, más allá de eso, también es un estudio que es positivo, con una mediana de sobrevida libre de progresión que favorece la incorporación de zanubrutinib, 28 meses versus 10 meses, ¿sí? Y también una mediana de duración de la respuesta que es mucho mayor para los pacientes que reciben SANU que solo obinutuzumab monoterapia. Y en tercera línea también tenemos los anticuerpos biespecíficos aprobados, el linfoma folicular refractario, tenemos dos, el ecoritamab, que se da de manera subcutánea y el tratamiento es continuo, ¿sí? Hasta progresión de enfermedad o aparición de efectos adversos intolerables, y el mosunetuzumab, que el tratamiento es endovenoso pero es finito en el tiempo, ¿sí? Los pacientes que alcanzan remisión completa pueden suspender el tratamiento en el ciclo 8 y los pacientes que tienen algún tipo de respuesta lo continúan hasta el ciclo 17, pero se finaliza en el tiempo. Un poco si miramos la población de los estudios, parece como si fuera una población casi igual, estudios copiados, por decirlo de alguna manera. Hay mucho más follow-up con el estudio de mosunetuzumab, ¿sí? Más tiempo de seguimiento. La mediana de tratamientos, de líneas de tratamiento previas 3 en ambos grupos, un 50% de los pacientes con PO de 24, pacientes de alto riesgo, casi un 70% de los pacientes refractarios a la última línea de tratamiento, y los resultados son exactamente iguales, 80% de remisiones de respuestas globales, 60% de remisiones completas, y una mediana de sobrevida libre de progresión que favorece el mosunetuzumab, si bien no son estudios que se puedan comparar, 24 meses, 15 meses para el ecoritamab, con una duración de la respuesta súper prolongada, ¿sí? Esto lo que nos quiere decir es que tanto con tratamiento continuo como con tratamiento finito tenemos resultados muy similares, ¿sí? Lo que nos hace preguntarnos, ¿es necesario hacer tratamiento continuo en linfoma folicular específicamente? Y más con el impacto que tiene en calidad de vida de los pacientes en el riesgo de infecciones.
Y un aspecto importantísimo con los anticuerpos biespecíficos es la rápido que actúan, ¿no? La mediana de tiempo a la respuesta es de 1,4 meses y la mediana de tiempo a la remisión completa 1,5 meses. O sea, rápidamente sabemos si el paciente va a responder y se va a alcanzar remisión completa. Bueno, como tercera línea de tratamiento, nuestro paciente hizo rituximab lenalidomida por 15 meses hasta la progresión de la enfermedad. En 2024 se hace una nueva biopsia de un ganglio inguinal que informa un linfoma folicular grado 2 a 3A con focos difusos, y en ese momento se interpreta el diagnóstico como en vías de transformación a linfoma difuso. Se decide una cuarta línea de tratamiento con rituximab Gemox cada 14 días, y la paciente realiza 4 ciclos de tratamiento con una evaluación posterior con remisión parcial. El PET de fin de tratamiento de enero de este año informa la remisión parcial con una franca disminución en el tamaño y el metabolismo de las adenopatías y una resolución metabólica de las restantes adenopatías. En abril del 2025 se repite ese estudio con progresión de la enfermedad, y ahí es donde se solicita el mosunetuzumab. Bueno, como vieron, la paciente recibió, más allá de los tiempos históricos a lo largo que fue avanzando en el tratamiento, donde en mucho tiempo no teníamos disponibles los anticuerpos biespecíficos, pero aún habiendo anticuerpos biespecíficos, dimos rituximab lenalidomida o Regemox cuando sospechábamos que la paciente podía estar transformada. Entonces les pregunto a ustedes también cuál es la principal limitante que tienen a la hora de indicar anticuerpos biespecíficos. Si la número 1 es la dificultad en el acceso, la número 2 que la falta de experiencia en el manejo de efectos adversos específicos del subtipo, o la número 3 es la falta de infraestructura para administrarlo, y la 4 es otras situaciones. La gran mayoría vota que tiene dificultad en acceso, que creo que representa claramente lo que nos pasa a todos en todos los ámbitos en los que estemos trabajando, más allá de que lo consideramos como una opción y como una opción súper eficaz para los pacientes. Muchas veces nos rebotan esa indicación desde los seguros, los pagadores de la salud de los pacientes. Y hay una minoría que considera que su hospital no tiene la infraestructura necesaria para administrarlo, y nadie le tiene miedo al manejo de efectos adversos específicos del subtipo, cosa que me parece bien. La verdad es que en un principio pasaba también con la infusión de rituximab, que uno tenía mucho miedo a las reacciones infusionales. Después, cuando tuvimos más experiencia, ya las reacciones infusionales nos dejaron de asustar. Yo creo que el síndrome de liberación de citoquinas es similar en ese sentido. Tenemos guías que nos dicen exactamente cómo tenemos que actuar, y en general, en la gran mayoría de los casos, son efectos adversos grado 1 o grado 2 que se pueden manejar fácilmente. Vamos a ver un poquito más en profundidad los resultados. Estos son los resultados del estudio con epcoritamab, ¿sí? Y vemos sobrevida libre de progresión a 18 meses de casi el 50%, sobrevida global a 18 meses del 70%, y esta curva es lo que pasa con todas las drogas que charlamos y que vamos a charlar, que obviamente el paciente que alcanza la remisión completa tiene más posibilidades de sostener esa respuesta y mejor sobrevida libre de progresión que aquellos que alcanzan respuestas parciales a enfermedad progresiva. Pero miren lo mal que les va a los pacientes que alcanzan respuestas parciales, de los que alcanzan respuestas globales. La curva mucho más similar a lo que pasa con los pacientes con enfermedad progresiva. Probable es que esa respuesta sea muy duradera. Con respecto al mosunetuzumab,
Este es el estudio, los resultados del estudio pivotal. El step-up, o sea, con todos hacemos step-up de dosis que vamos aumentando, ¿sí? Cada vez un poco distinto en el sentido que recibe 2 dosis de 60 miligramos, o sea, dosis mayores que las que va a recibir después, y después se baja a dosis de 30 miligramos. Como les dije, se puede suspender el tratamiento si el paciente alcanza remisión completa, que es el 60% de los pacientes al ciclo 8, y si tiene respuesta parcial a enfermedad estable, continuar hasta 17 ciclos. De nuevo vemos lo mismo, ¿no? O sea, la duración de las respuestas súper prolongadas, mediana de duración de la respuesta de casi 3 años, ¿sí? La mediana de sobrevida libre de progresión habitualmente en tercera línea o más es menor a 1 año, ¿sí? Con la mayoría de las drogas. En este caso vemos respuestas medianas súper prolongadas de sobrevida libre de progresión de la respuesta. Y vemos lo mismo, o sea, vamos, ¿sí? Mediana de duración de la respuesta en los de pacientes con remisión completa de 3 años, pero solo 4 meses en los que alcanzan una de los que nos pasaban previamente, ¿sí? Sabíamos que con cada línea sucesiva la duración de la respuesta y la sobrevida libre de progresión iba a ser menor, y este análisis compara cómo les fue a los pacientes con mosunetuzumab respecto de la línea previa anterior, y vemos que en todos los casos mosunetuzumab es la curva azul, la mediana de duración de la respuesta completa, la mediana de sobrevida libre de progresión es superior para mosunetuzumab respecto de la línea anterior, ¿sí? O sea que nos cambia un poco el paradigma de que cada vez nos va a ir peor con cada línea, que usando anticuerpos biespecíficos va mejor que como nos fue anteriormente. Y también es una de las drogas que llamamos POD24 agnósticas. ¿Qué significa esto? Que funciona igual para los pacientes que hayan tenido POD24 respecto a aquellos que no hayan tenido POD24, tanto en términos de sobrevida libre de progresión como en términos de sobrevida global, donde no hay diferencias ni numéricas ni estadísticamente significativas. Y con respecto a cuándo lo usamos, ¿sí? Por problemas de acceso, muchas veces lo usamos en líneas más tardías. Si lo usamos en tercera línea versus si lo usamos en cuarta línea o más, no vemos estadísticamente, diferencias estadísticamente significativas, pero se ve que la curva de sobrevida libre de progresión parece ser mejor para los pacientes en tercera línea respecto a si lo usamos más tardío, con lo cual es un poco lógico, ¿no? O sea, tenemos linfocitos T más jóvenes que funcionan mejor, y el paciente estuvo menos expuesto y menos posibilidad de resistencia a las terapias anteriores, pero sin diferencias en sobrevida global. Con respecto a la edad, da lo mismo pacientes jóvenes, menos de 65 años, o pacientes mayores de 65 años, la sobrevida libre de progresión y sobrevida global sin diferencias. Con respecto a los efectos adversos específicos de subtipo, el que más miedo que nos da, que es el síndrome de liberación de citoquinas, 44% de pacientes presentó síndrome de liberación de citoquinas, pero en la mayoría de los casos vemos que grado 1 o grado 2, y en la mayoría de los casos durante el primer ciclo claramente, y un poquito más con la dosis, la principal dosis, la primera dosis mayor sería de 60 miligramos. Con respecto a las infecciones serias, las mayores se dan durante los primeros 4 ciclos, como el tratamiento es finito en la mayoría de los casos, y se puede suspender en la mayoría de los casos al ciclo 8, la chance de tener infecciones más tardías es menor que con otros anticuerpos biespecíficos. Con respecto a los niveles de inmunoglobulinas y niveles de células B, vemos lo mismo, ¿sí? O sea, si bien producen inmunosupresión prolongada, también al poder cortar el tratamiento, vemos que los niveles empiezan a mejorar a partir del año de finalizado el tratamiento, con lo cual tenemos recuperación más precoz que en otros tratamientos continuos. Y acá les cuento un poquito qué pasó con esta paciente después de haber recibido mosunetuzumab. Este es el PET del ciclo 3, donde la paciente ya demuestra remisión completa. Nosotros hacemos en general una evaluación después del ciclo 3, homologando un poquito lo que hacemos con las quimioterapias. No está muy escrito cuándo hay que evaluar. Los distintos ensayos clínicos se evalúan a las 9 o a las 12 semanas de
de haber iniciado la quimioterapia. Sabemos que los pacientes responden precozmente, nosotros lo hacemos en general después del tercer ciclo, y ya la paciente tiene un score Deauville de 3, con lo cual nos habilita para, después del octavo ciclo, pensar en suspender el tratamiento y hacer tratamiento acotado. O sea, clínicamente, de cualquier forma, clínicamente, el PET después del tercer ciclo, porque clínicamente la paciente palpatoriamente tuvo una respuesta satisfactoria. Exactamente, en otros pacientes a veces tenemos que hacer evaluaciones más precoces, principalmente para pacientes que tienen linfomas agresivos, en los cuales uno va viendo que no va respondiendo en tiempo y forma, y entonces a veces no esperamos hasta el tercer ciclo para evaluar. Pero sí, clínicamente la paciente está bien y tiene beneficio clínico y vemos que las lesiones van mejorando, evaluamos ahí. Bueno, con los anticuerpos biespecíficos estamos acá, aprobados a partir de tercera línea, pero también están siendo evaluados en segunda línea. En ASH vamos a tener algo de noticias de esto, buscando si son mejor, o sea, si le suman algo al R cuadrado, así como les mostré antes que el tafasitamab agregaba beneficio en términos de eficacia. Al R cuadrado también se están evaluando los anticuerpos biespecíficos en combinación, y también se están evaluando en primera línea buscando: ¿podremos librarnos de la quimio y usar anticuerpos biespecíficos en estadios avanzados con alta carga tumoral? Y si los estadios con baja carga tumoral pueden reemplazar al rituximab, si son mejor opción que el rituximab. Como conclusiones de este caso, cuando los pacientes recaen tenemos un montón de opciones en el armamentario terapéutico. Podemos considerar retratar con inmunoquimio si la duración de la remisión previa fue prolongada con esta estrategia, o rotar esquemas tipo R cuadrado. Es fundamental considerar los deseos y las expectativas del paciente a la hora de elegir el tratamiento, y incorporar herramientas para medir calidad de vida va a tener un impacto significativo, especialmente en estos pacientes con linfoma folicular que tienen larga supervivencia, en quienes va a ser necesario secuenciar las distintas opciones terapéuticas disponibles, pese a que, como les mostré, la mayoría de los estudios son de fase 2, no están comparando una de las estrategias con la otra. Los anticuerpos biespecíficos están aprobados en tercera línea posterior, con eficacia superlativa en subgrupos de alto riesgo, y también rompen el paradigma de duración de respuesta menor con cada línea sucesiva en linfoma folicular. Tenemos opciones de tratamiento finito, 8 ciclos en pacientes en remisión completa con el mosunetuzumab, con un buen perfil de seguridad, y gracias a su perfil de seguridad favorable también se están evaluando en etapas más tempranas del tratamiento, tanto en monoterapia como en combinación con IMiDs. Y por último vamos con el caso clínico número 3, con un paciente con linfoma folicular con progresión de enfermedad dentro de los 24 meses, que lo va a presentar la doctora Josefina Trocar. Bueno, este caso se trata de un hombre de 50 años, no tenía antecedentes clínicos de relevancia, un ECOG de 0, y en el año 2019, con un diagnóstico de linfoma folicular grado 1, se hizo a partir de la biopsia de un conglomerado ganglionar que tenía en el hueco popliteo izquierdo, que llegaba a medir hasta 9 centímetros, y también compromiso inguinal homolateral, sin compromiso de médula ósea, lo que le daba un estadio 2A. Los scores le daban un riesgo bajo, tenía una beta-2 microglobulina de 2,2. Ahí va. Se decide entonces empezar tratamiento con R-CHOP, hizo los 6 ciclos de fines de 2019 a abril de 2020, y luego el mantenimiento con rituximab, logrando una respuesta completa. A 22 meses del tratamiento, para septiembre de 2021, aumenta de tamaño nuevamente esa lesión en el hueco popliteo. También se vuelve a ver afectada la región inguinal, y además suma una lesión en el muslo izquierdo que no tenía previamente. Así que progresa, digamos, justo antes de los 24 meses del tratamiento. Este concepto del cual venimos ya charlando mucho, que es la progresión de la enfermedad dentro de los 24 meses de iniciar la inmunoquimioterapia, que se denomina POD24, ¿sí? Y ya Carla Casulo en el 2015 hace esta publicación donde muestra que esto, por
estos pacientes, que representan alrededor de un 20% de los pacientes con linfoma folicular, tienen peor sobrevida libre de progresión y sobrevida global que los pacientes que no progresan dentro de los 24 meses, que es un poco lógico, ¿no? O sea, paciente que intramantenimiento tiene o tan cerquita de la inmunoquimia recae o progresa, ya sabemos que son pacientes que van a ser más resistentes. La pregunta que les hago a ustedes es: ¿qué hacemos frente a un paciente con PO de 24? ¿Biopsiamos, inmunoquimia de rescate de acuerdo a histología y trasplante? ¿No biopsiamos, inmunoquimia de rescate y trasplante? ¿Biopsiamos, drogas targets y linfoma folicular y no trasplante? Bueno, esto es algo súper controversial porque toda la evidencia que tenemos, como vamos a ver ahora a continuación, es un poco vieja, ¿no? O sea, era la era pre-drogas target. Me gusta que no hay nadie que no biopsie, ¿sí? O sea, eso me parece espectacular. Siempre estos pacientes hay que biopsiarlos, hay que descartar la transformación histológica. Creo que después lo vamos a ver, que para muchos el trasplante autólogo sigue siendo el estándar de tratamiento para los pacientes con PO de 24, cualquiera sea de las histologías, ya sea que esté transformado o que siga siendo linfoma folicular. Y hay algunas personas, yo me considero dentro del grupo de los 20%, que si la histología es linfoma folicular, creo que en la era de las drogas nuevas no me queda tan claro que los pacientes se sigan beneficiando del trasplante. Bueno, para empezar, no toda progresión PO24 es igual. El valor pronóstico va a depender de varias cuestiones que vamos a ir viendo a continuación. Una es el tratamiento que le dimos al paciente. No es lo mismo el paciente que progresa habiendo recibido inducción con RCBP y observación que el paciente que recibió R-CHOP y mantenimiento o R o WINU, venda y mantenimiento, ¿no? O sea, mientras más intenso haya sido nuestro tratamiento de primera línea y el paciente haya progresado, obviamente la enfermedad va a tener peor pronóstico, y la enfermedad de peor pronóstico es los pacientes que se transforman de manera temprana a un linfoma agresivo. Este es un estudio del GELTAMO, donde evalúan 1.067 pacientes con enfermedad recaída, 162 tenían PO de 24, y ellos en el análisis multivariado de factores de riesgo ven que los pacientes que tienen FLIP y de alto riesgo o transformación histológica son los que tienen impacto en la sobrevida global, ¿sí? En cambio, los pacientes que no tienen ninguno de estos factores de riesgo y tienen PO de 24, que es esta curva grisecita, casi que se superpone con los pacientes que no progresan dentro de los 24 meses, o sea que no sería algo de tan mal impacto. ¿Qué hacer frente a pacientes con recaídas precoces? Biopsiar siempre. Ese es el concepto que ustedes ya lo tenían porque votaron así. Todas las guías dicen lo mismo, ¿sí? Y les voy a mostrar un poco por qué. Esta es una de las guías que muestra Carlo Casulo, que es como líder en linfoma folicular, donde siempre dice early progression, o progresión temprana, PET y biopsia del sitio que más capte. Estos son los resultados del PRIMA, ¿sí? Y vemos que del estudio PRIMA hubieron 460 pacientes que recayeron, de esos 194 se biopsiaron, y de esos 194 en 40 se documentó la transformación histológica, o sea, un 20% de los pacientes estaban transformados, ¿sí? En el estudio PRIMA. En cambio, este estudio de pacientes tratados, esta cohorte de pacientes tratados con bendamustine rituximab, o sea, menos porcentaje tenía PO de 24, 13%, pero los pacientes con PO de 24, que se biopsiaron, ¿sí? 28, o sea, 76% de los pacientes estaba transformado. O sea que si recibió venda R de inducción y progresa dentro de los 24 meses, lo más probable es que esté transformado, ¿sí? O sea que eso
más todavía nos tiene que inclinar la balanza hacia biopsiar y poder documentarlo. Bueno, este es el resultado de la biopsia inguinal en el momento de la progresión. Es 2021 y no 2019, lo puse mal. Y nos informa que tenía sectores de transformación histológica a linfoma difuso. Bueno, un poco también en este último BLAD se presenta estas teorías que charlan sobre si la transformación está predestinada o en realidad estamos haciendo una presión clonal con el tratamiento, ¿sí? En esta parte del gráfico vemos esta la célula precursora potencial y, o sea, cuando aparece el clon ya del linfoma folicular hay una célula como nacida para el mal, por decirlo de alguna manera, que después es la que va a proliferar y va a producir la transformación. Y también está la teoría de la evolución clonal secuencial, ¿sí? Como que hay distintos clones que presionados por el tratamiento y por la competencia entre sí, el clon que está transformado termina prevaleciendo y vemos la transformación. Bueno, se decide entonces avanzar con el tratamiento de una segunda línea, Seobin-Weyak por 2 ciclos, logra respuesta y entonces consolida esa respuesta con un trasplante autólogo para febrero del 2022. Este es el algoritmo que publica también Carla Casulo en el último BLAD de esta semana, la semana anterior, y nos muestra, yo les mostré antes la tercera línea, en la segunda línea PEO de 24, miren lo que figura como opciones preferidas, ¿sí? Ensayos clínicos con agentes nuevos o combinaciones con inmunomoduladores, ¿sí? R cuadrado, ovinulena, TAFA R cuadrado o combinaciones de anticuerpos biespecíficos silena que no están aprobadas aún. Y después, recién como otras opciones, nos pone inmunoquimioterapia y las altas dosis de quimio y trasplante, ¿sí? O sea, el trasplante en un rol menor en esta era nueva de las drogas, pero esto sin tener evidencia dura, ¿no? O sea, les voy a mostrar un poquito qué es lo que avala esto, que cambie un poco el algoritmo. Con respecto sabemos que el 20% va a tener esta progresión dentro de los 24 meses y antes esto era un evento catastrófico porque nos está hablando de resistencia a la quimioterapia y al rituximab, teníamos pocas respuestas a las líneas sucesivas y la sobrevida histórica de estos pacientes era del 50%, pero ahora tenemos mejores líneas de salvataje. Y en el futuro probablemente tengamos mejores test pronósticos y mejor líneas de tratamiento inicial para que el porcentaje de pacientes con PEO de 24 sea menor. Ahora yo les decía que las drogas blanco y los esquemas que incluyen lenalidomida están reemplazando al esquema de salvataje y la consolidación con trasplante como opción preferida para los pacientes con PEO de 24 y les voy a mostrar un poco esta tabla que la vamos a ver en detenimiento, de cómo nos va con los pacientes con PEO de 24 en las distintas combinaciones, ¿sí? Acá yo les muestro el aumento, el Magnify que evalúan R cuadrado, las combinaciones con ovinul-lenalidomida y el último esquema con TAFA de relena, y lo que vemos es respuestas globales cercanas a entre el 70 y el 80%, y tasas de respuestas completas que son muy similares a la de la población total, o sea, como que son drogas que consideramos agnósticas de PEO de 24, que su respuesta, su posibilidad de alcanzar remisión completa no se ve afectada en los pacientes que tienen resistencia a la inmunoquimia. También, sobrevida libre de progresión con estos esquemas, medianas muy prolongadas y mayores a los 2 años en la mayoría de los tratamientos, y sobrevidas globales muy prolongadas que no reflejan, incluso en los pacientes con PEO de 24, ese factor de riesgo aumentado para la supervivencia global.
Esta última tabla muestra las respuestas y la sobrevida a los pacientes con PDO24 que recibieron alguna CAR-T o anticuerpos biespecíficos o distintas combinaciones. Acá tenemos menos datos de supervivencia libre de progresión y supervivencia global, pero lo mismo, vemos que las tasas de respuesta y de remisiones completas son muy similares en los pacientes que tienen PDO24 que en toda la población tratada, con lo cual también lo consideraríamos opciones de tratamiento para estos subgrupos. Y con respecto al trasplante, les voy a mostrar la evidencia un poco 2018, ya queda un poco vieja, pero sigue siendo, ahora vamos a ver qué opinan los expertos, una opción para los pacientes con PDO24. Estas son las guías que yo les mostré del 2019. Carla Casulo decía que si el paciente tiene progresión de la enfermedad entre los 24 meses, sigue siendo un linfoma folicular, no recibe antraciclinas, podemos darle Ovinumab o anti-CD20 CHOP, y si no era el caso, si había recibido R-CHOP, darle revendamustina, si tenía respuesta, consolidación con trasplante. Y este es un trabajo del grupo alemán, donde si miramos la curva verde, que es esta que está marcada acá, y la curva azul son los pacientes con PDO24, y la curva verde es los pacientes que se trasplantaron, respecto a los que no recibieron consolidación con trasplante y tienen un beneficio en sobrevida global los pacientes que se trasplantaron. O sea, esa es la evidencia por la cual hoy, o una de las evidencias por las cuales hoy seguimos trasplantando en PDO24. Yo hice esta pregunta en un post de Twitter, donde preguntaba a los expertos qué hacían hoy día, ¿sí? Con tantas opciones de tratamiento que no tienen impacto por el estado de PDO24 en linfoma folicular, por ejemplo en el aliomía, biespecíficos, CAR-T, si todavía siguen eligiendo inmunoquimia de rescate y trasplante en este subgrupo de pacientes. Acá el 60% responde que sigue usando esta opción, 40% responde que no. Y acá algunos expertos, Guilherme Perini de Brasil dice por ahora absolutamente ninguna de estas drogas están aprobadas o son reembolsadas en Brasil para el linfoma folicular recaído. Quizás con Lena prontamente consigamos cobertura, así que por ahora sí. Miguel Canales de España dice sí, estoy de acuerdo, en países de bajo ingreso como el nuestro y con acceso dificultoso a las nuevas opciones, el trasplante sigue siendo una opción, y especialmente en pacientes con recaídas tempranas. Y Maiko Pawlowski de Fundoleu continúo como de acuerdo con el rol del trasplante en este subgrupo. Los biespecíficos hacen su trabajo en tercera línea o más por ahora. Bueno, y este paciente entonces logra mantener la respuesta durante casi 3 años, un poquitito más, y para... Lo biopsiamos biopsiamos y hizo quimio de rescate y trasplante. Perdón, pensé que ya lo había dicho. Biopsiamos, transformado, hizo Vinuella por 2 ciclos y el trasplante para febrero de 2022, y ahí logra mantener la respuesta 3 años, y para mayo del 2025, entonces vuelve de vuelta a aparecer las lesiones en el hueco popliteo, muslo izquierdo, inguinal, y suma la región ilíaca. Se biopsia la lesión del hueco popliteo y la histología informa un linfoma folicular grado 3A. Bueno, ahí de nuevo el paciente todavía no recibió lenalidomida, no recibió anticuerpos biespecíficos, no recibió vinosanabrutínib. O sea, tenemos un montón de opciones de tercera línea disponibles y no tenemos comparaciones directas entre los fármacos. Les pregunto a ustedes si ustedes toman en cuenta los tipos de endpoint primarios de cada estudio para decidir la estrategia terapéutica de los pacientes. ¿Sí o no? Las opciones. Bueno, la mayoría como lee los estudios y toma en cuenta qué endpoint usaron para definir si el estudio es o sea, como objetivo primario del estudio para definir si los estudios son positivos o no, para tomar distintas decisiones terapéuticas, y vamos a charlar un poco de eso, ¿no? También en esta publicación de Vlad reciente
Uno de los aspectos controversiales en linfoma folicular son los endpoints, ¿no? O sea, son cosas que discutimos todo el tiempo, si estamos de acuerdo con el endpoint que se eligió, si no, cómo tenemos que medir, cuándo, por qué. Y esto es controversial porque los estudios clínicos necesitan resultados rápidos, ¿no? Y cuando siempre el endpoint más duro es la sobrevida global, pero demostrar beneficios en sobrevida global en linfoma folicular es casi imposible, los tiempos que se requieren para el desarrollo de drogas nuevas, entonces estamos buscando todo el tiempo endpoints alternativos, ¿sí? Así que vamos a ver un poquito este tema y que vamos a charlar de los distintos endpoints que se eligieron en cada uno de los estudios. Si con sobrevida global, para elegirlo para primera línea, con sobrevidas globales tan prolongadas, significa que tenemos tasas de eventos muy pequeños para que los estudios tengan poder estadístico, entonces es difícil elegirlo. Y para los recaídos refractarios es menos útil en general porque la mayoría de los casos son estudios de rama única. Con respecto a la sobrevida libre de progresión, que tenemos por lo menos un poco de datos más rápidos que respecto de la sobrevida global, el linfoma folicular no es tan fácil ese endpoint como o sea, la significancia clínica como es en linfomas difusos, porque que haya progresión radiográfica no significa que nosotros vayamos a indicarle tratamiento al paciente, porque la mejoría en sobrevida libre de progresión tampoco siempre se traslada en mejoría en sobrevida global. Y también teniendo en cuenta las sobrevidas libres de progresión tan prolongadas, también es difícil que en primera línea los estudios tengan poder estadístico. En recaídos refractarios, el INMIND, que es el estudio que evaluó la combinación de tafasitamab, lenalidomida, rituximab y el aumento con rituximab, lenalidomida, usaron este endpoint, que creo que es quizás como lo más tradicional. El otro endpoint que nos interesa y que siempre nos gusta es el tiempo del siguiente tratamiento en linfoma folicular, porque en realidad no nos importa cuánto progresa, sino cuánto le tengo que indicar nuevo tratamiento, pero la decisión para indicar o no tratamiento puede ser media arbitraria también entre los distintos investigadores, así que eso puede ser un problema. Y después están las tasas de respuesta, ¿no? La respuesta completa, la tasa de respuesta completa que en realidad lo bueno es que demuestra la actividad de la gente, pero que, o sea, vemos que a veces las tasas de respuestas altas hacen que sea difícil diferenciar el efecto entre las distintas terapias. El mosunetuzumab usó este endpoint. Y las tasas de respuestas globales, que es todavía un paso como más atrás, ¿no? O sea, que el paciente responda algo, ¿sí? O sea, respuesta parcial o respuestas completas todavía son más altas que usar tasas de respuestas globales, obviamente. Y en los pacientes con recaídas refractarias que alcanzan remisión no significa que esa remisión vaya a algún tipo de respuesta, no significa que esa respuesta va a ser duradera, así que también el impacto clínico, o sea, que eso sea significativa clínicamente también es dificultoso de interpretar. El Rosewood, el estudio de Vino Sanu y el epcoritamab usaron este endpoint como endpoint primario del estudio. Bueno, y entonces se decide avanzar con la tercera línea de tratamiento ya para este año, hace recuadrado y logra una respuesta parcial hasta el momento. Bueno, como conclusiones de este caso, la progresión temprana del linfoma folicular después del tratamiento con inmunoquimioterapia permite identificar un grupo de mal pronóstico. En los pacientes que tienen POD24 se debería realizar una biopsia excisional para descartar la transformación histológica. El tratamiento de elección para pacientes con POD24 no ha sido esclarecido aún si tenemos que usar inmunoquimio o terapia blanco. La consolidación con trasplante autólogo en segunda línea para pacientes jóvenes candidatos a trasplante demostró beneficio en sobrevida global en estudios retrospectivos y en la era pre-drogas nuevas. Y este estándar está siendo desafiado por estas drogas target como lenalidomida, anticuerpos específicos y CAR-T, cuya eficacia y duración de la respuesta las hacen parecer agnósticas al impacto negativo de la POD24. Bueno, un poco volvemos a lo mismo, ¿no? Siempre cuando decidimos las distintas opciones de tratamiento, la mayoría de las aprobaciones que tenemos en pacientes recaídas refractarias están basados en estudios de fase 2, entonces estamos todo el tiempo haciendo comparaciones indirectas que no se deberían hacer. Ya les mostré el ejemplo del INMIND, donde
la rama R de la lenalidomía le iba mucho peor que la rama R de la lenalidomía en el aumento. Las poblaciones son distintas en cada uno de los estudios, con lo cual estas comparaciones indirectas nos hacen como meter la pata, por decirlo de alguna manera. Los CAR-T están fuera de la ecuación en Latinoamérica por ahora, que también son una opción muy eficaz. Siempre tenemos que pensar si queremos tratamiento continuo o finito para nuestros pacientes y tener en cuenta en esto la calidad de vida de los pacientes, la toxicidad acumulada del tratamiento continuo y los costos, ¿no? De no poder suspender el tratamiento. En Argentina, aprobación no siempre es garantía de acceso, tenemos sistemas de salud muy heterogéneos, también tenemos que tener en cuenta que son drogas de alto costo y que para algunas de las opciones, por ejemplo en la lenalidomida, tenemos disponibilidad de copias que para otras drogas todavía no. Y con respecto a los anticuerpos biespecíficos, que estamos en una curva de aprendizaje, más que nada de los efectos adversos específicos del subtipo, como el síndrome de liberación de citoquinas y como la neurotoxicidad, y que además del costo de las drogas tenemos que tener la disponibilidad en nuestro centro de tocilizumab, y que eso también puede influir en las decisiones. En definitiva, tenemos un problema lindo, que es tener muchas opciones, que es un mejor problema que el que tenemos en linfomas difusos de células grandes B, donde las opciones son mucho más limitadas. ¿Qué nos depara el futuro del linfoma folicular? Bueno, mejorar la primera línea, ¿sí? Eso no va solo en la mejoría del tratamiento, sino en la mejoría de las herramientas pronósticas que nos permitan detectar de antemano del tratamiento, o sea, cuando conocemos al paciente, qué paciente tiene más chances de tener progresión de la enfermedad entre los 24 meses. También hay mecanismos y combinaciones nuevas de drogas en camino. También tenemos que hacer mucho más hincapié que lo que hacemos en la calidad de la vida de los pacientes, en los resultados reportados por los pacientes en los ensayos clínicos. Pocos de nosotros leemos estos resultados y creo que el linfoma folicular es crucial. También incorporar herramientas como el ADN tumoral circulante para monitorear la respuesta, la posibilidad de recaída de los pacientes y también para evaluar, quizás suspender algunos de los tratamientos que usamos de manera continua y definir qué pacientes podemos considerar que son curados y lograr alcanzar un mayor porcentaje de esos pacientes curados, potencialmente por lo menos en linfoma folicular. Bueno, gracias. Ahora le voy a dejar el micrófono a la doctora Fontcuberta, que va a decir unas palabras finales. No sé si quiere alguien hacer un comentario, si hay alguna pregunta en el chat. No hay preguntas si en el chat. Después, no hay preguntas en el chat, pero... ¿Sí? Bueno, muy rapidito, Laura creo que es una revisión muy exhaustiva y concisa y clara del tema, así que solamente volver a repetir. Perdón, antes de que empiece Ceci, a ver si acá, por ahí a lo mejor lo abordás vos, justo acá va a aparecer una pregunta. Preguntan si hay estudios donde se utilicen los biespecíficos como puente al trasplante o como mantenimiento, y si considerás necesaria una secuenciación determinada de los tratamientos del linfoma folicular, como lo hacemos en mieloma múltiple, si dar primero algo es porque otra cosa o es indistinto, por ejemplo, biespecíficos primero. A ver, en general, como dije antes, el trasplante un poco, los dos tipos, el autólogo y el alogénico, estaban como un poco en descenso, el uso en... Lo manda el doctor Furque. Perfecto. Furque. Un beso al doctor Furque. Un poco están en descenso el uso en linfoma folicular, a pesar de que los resultados no son para nada despreciables. Pero bueno, viendo tantas alternativas terapéuticas, como que el objetivo no es llegar al trasplante, como nos pasa quizás con el linfoma difuso de células grandes B. La verdad es que hasta ahora lo usamos en todos los pacientes que lo usamos alcanzaron remisión completa. Los anticuerpos específicos, tenemos poco número de pacientes porque no tuvimos ensayo clínico, entonces todos los usamos en la vida real, pero de todos los pacientes que lo usamos alcanzaron remisión completa.
tenemos poco tiempo de seguimiento. Hay un paciente que lo está sosteniendo a 1 año de haber finalizado, y lo que muestran los trabajos es que las chances de que esa remisión sea muy duradera en el tiempo es muy alta, con lo cual consideraría el trasplante en un paciente joven que ya pasó por muchas alternativas de tratamiento. No hay nada de mantenimiento con anticuerpos biespecíficos post-trasplante. Creo que siento que se aumentaría mucho el riesgo de infecciones. Y con respecto a la secuenciación, había la duda de qué pasaba en los pacientes que habían recibido anticuerpos biespecíficos post-bendamustine por el tema de la linfodepresión T que tiene la bendamustine. El grupo español presenta que para pacientes que reciben CAR-T, recibir bendamustine en los últimos 6 a 9 meses, creo que era antes del CAR-T, tenía un impacto pronóstico negativo. Para linfoma folicular esto no se puede mostrar, o sea, para anticuerpos biespecíficos esto no se puede demostrar. Obviamente trataría de que no quede tan cerca igualmente la bendamustine del anticuerpo biespecífico en lo posible. Como les digo, nosotros en general hacemos inmunoquimia en primera línea, R² en segunda línea, y tendemos a querer indicar ahora anticuerpos biespecíficos en tercera línea. Pero creo que que teniendo en cuenta también que exponer menos a quimioterapia con el menor riesgo de efectos adversos a largo plazo en la vida del paciente. Creo que tiene que ver con eso, con el perfil de eficacia, toxicidad a largo plazo, pero no hay, la mayoría de los estudios no comparan entre sí, no tenemos idea de qué es mejor en la secuencia de los pacientes. Como última pregunta, dice que después ya no molesta más, jaja, y beso para todos. Si con con estos tratamientos nuevos, interfiere algo las imágenes a la hora de reevaluar al paciente. Bueno, esa es una súper buena pregunta. Esa pregunta viene a colación a que todas las drogas que ponemos que estimulan el sistema inmune pueden producir como un flare o lo que se conoce como pseudoprogresión, sí, que lo vemos con los inhibidores del checkpoint. En general está descrito tanto para anticuerpos biespecíficos como para CAR-T, está como pseudoprogresión, pero yo me acuerdo en una de las reuniones científicas donde Hutchings decía que él no creía en la pseudoprogresión de los anticuerpos biespecíficos, que en todos los casos que él había visto, pseudoprogresión después terminaba siendo progresión. A nosotros nos pasó lo mismo en todos los casos que tuvimos con difuso de células grandes B, que dimos anticuerpos biespecíficos que vimos como pseudoprogresión, que después era progresión. Así que tengo que decir que concuerdo con él en ese sentido, a pesar de que no tenemos una experiencia tan amplia. Si hay beneficio clínico, uno puede seguir, si sospechamos pseudoprogresión claramente, reevaluar de manera precoz, pero no es algo que veamos tan comúnmente como lo pasa con los inhibidores del checkpoint. En general vemos que el PET refleja lo que está pasando con el paciente verdaderamente. Sí, para sumar a lo que decía Laura en relación al uso de los BiTE como puente al trasplante, me parece que el escenario en el folicular es muy diferente al difuso arandicélulas, ¿no? Claramente los pacientes con difuso arandicélulas recaídos tempranos o refractarios primarios, la posibilidad de alcanzar remisión completa con un esquema de inmunoquimioterapia es menor al 50%, y claramente los resultados post-trasplante autólogo de esos pacientes son claramente inferiores que aquellos pacientes que se trasplantan en remisión completa, por lo cual en ese escenario el uso de la combinación de un BiTE y quimioterapia con el objetivo de aumentar esa tasa de remisión completa pre-trasplante y después consolidarlo con el trasplante resulta muy atractiva. Creo que el escenario del folicular es un poco diferente en ese aspecto, ¿no? Bueno, entonces... A ver, Ceci. Ahora sí.
hace muchos años, en la era pre-rituximab y por supuesto pre-Vike, nuevas drogas, bueno, teníamos la fortuna de contar con un estudio randomizado, fase 3, que randomizaba a los pacientes con folicular recaído refractario a trasplante autólogo sí o no, y bueno, vemos cómo este estudio demostraba claramente la ventaja en sobrevida libre de progresión y sobrevida global utilizando el trasplante, y como mostraba Laura, el seguimiento a largo plazo con mediana de seguimiento de 12 años en esta población, los resultados son realmente muy satisfactorios. Sobrevida libre de progresión con una mediana de 12 años de la mitad de los pacientes. Como siempre, el impacto de en qué momento, en qué línea de tratamiento se indica el trasplante, y bueno, los resultados son mejores cuando se utilizaba en líneas más tempranas. Volver también a mostrar que está demostrado en un estudio randomizado entonces que el mantenimiento post-trasplante en los foliculares tiene un impacto significativo en la sobrevida libre de progresión, aunque sin diferencia en sobrevida global. Hay una menor tasa de recaída y no está demostrado que tenga un impacto en la mortalidad relacionada al trasplante aún a largo plazo. Pero en la era de la inmunoquimioterapia no existen estudios controlados randomizados, pero sigue siendo para la mayoría de los casos un estándar of care el uso del trasplante autólogo en los pacientes con POD24 y el folicular transformado. Estos son, volvemos a mostrar algunos datos que mostró Laura, estos son datos del CIBMTR y el National Lymphocare Study, todo esto liderado por la doctora Carla Casulo, donde demostraba que los pacientes con POD24 que se trasplantaban dentro del primer año de la progresión tenían una ventaja en sobrevida global en relación a aquellos pacientes que no se trasplantaban. Este es también el estudio del grupo alemán que mostró Laura, donde mostraba la ventaja en sobrevida global y sobrevida libre de progresión a favor del trasplante autólogo en aquellos pacientes con POD24. No hay superioridad del uso de régimen de trasplante halogénico de intensidad reducida, porque la ventaja en disminución en la tasa de recaída se ve, resulta equivalente al aumento de la mortalidad relacionada al trasplante, por lo cual no es una modalidad que se sugiere. En relación al folicular transformado, los datos de la vida real, este es un estudio dinamarqués que también demuestra la ventaja en términos de sobrevida global y de sobrevida libre de progresión a favor del trasplante autólogo en aquellos pacientes con folicular transformado, y estos son los resultados del estudio PRIMA de aquellos pacientes transformados, y vemos aquellos pacientes que reciben el trasplante autólogo tienen una clara ventaja en relación a aquellos pacientes que no se nuevas alternativas terapéuticas actualmente, lo que ha conllevado una disminución significativa tanto en el número de trasplantes autólogos o de trasplantes halogénicos en esta situación de folicular transformado. Y bueno, el uso de los anticuerpos biespecíficos en linfomas foliculares, remarcar esto que ya remarcó Laura, de que estas moléculas son agnósticas para el POD24 y la posibilidad de resultados superadores cuando combinemos estos BiTE básicamente con esquemas con rituximab y lenalidomida. Y las CAR también
tienen resultados muy promisorios en este escenario, con tasas de respuestas completas que van del 70 al 95% y curvas que alcanzan plató. Lo mismo, y esto también lo mostró Laura, que el uso de las CAR-T no se ve, el POD24 no tiene un impacto pronóstico. Entonces este es un algoritmo que tiene un par de años del ASH del 2022, donde se preguntan entonces cuándo considerar el trasplante autólogo o las CAR-T el linfoma folicular. Entonces en aquellos pacientes con POD24 y enfermedad quimiosensible, bueno, proponen el trasplante autólogo como una opción de tratamiento. Claramente para aquellos pacientes refractarios a la segunda línea, bueno, en este caso ellos consideran las CAR, lo mismo que pacientes con múltiples recaídas. Esto obviamente es algo en lo cual nosotros no tenemos acceso, pero bueno, sí tenemos acceso a los VAR. Entonces, si bien en el mundo el rol del trasplante autólogo está siendo claramente desplazado por los anticuerpos biespecíficos y las CAR, bueno, no es nuestra realidad, no tenemos acceso a las CAR y tenemos dificultades en el acceso a los VAI, lo cual no quiere decir que no debemos intentarlo. Claramente el rol de los VAIs en el folicular después de la tercera línea o más resulta muy atractivo, y uno debiera plantearse para aquellos pacientes con POD24, bueno, la opción de mover a ese lugar a los VAI y ir dejando de lado el trasplante autólogo, aunque bueno, esto es una indicación off-label hoy en nuestro país, y si tenemos problemas con las leyes, pero bueno, nada más. Si alguien tiene algún comentario o alguien del chat. No hay más preguntas en el chat, así que queda agradecer. Sí, yo quería preguntar si hay alguna información respecto a obinutuzumab mantenimiento. Si en realidad las ventajas sobre el rituximab aconsejarían su cambio, diríamos, no solo en el tratamiento de DRR, sino en el mantenimiento. Sí, el estudio Gallium lo que hacían era, o sea, ponían el obinutuzumab en la inducción y en el mantenimiento. Y eso es lo que demostró que ser superior en términos de sobrevida libre de progresión. No sabemos en realidad si es el obinu de la inducción o del mantenimiento lo que hace la diferencia, o la combinación de las dos. Obviamente es un anti-CD20 más potente, lo sabemos para todas otras enfermedades. Por ejemplo, en el LC también vemos que el obinu es un anti-CD20 mejor que el rituximab, o sea que creo que no queda duda de que es un anti-CD20 más potente. Creo que al no demostrar beneficio en sobrevida global y esa diferencia que no es tan importante en términos de cuantía en beneficio en sobrevida libre de progresión, hace que no haya cambiado nuestro esquema anti-CD20 de elección en primera línea. Sí creo que considero más clínicamente significativa la disminución del porcentaje de pacientes POD24. El tema es que no sabemos quién va a ser POD24 hasta que lo es. Las herramientas que tenemos pronósticas de antemano no son buenas para predecir los pacientes que van a tener POD24, entonces cambiar el anti-CD20 en la primera línea del mantenimiento a todos los pacientes resulta como muy costoso, y tenemos muy buenos resultados con el rituximab. Entonces creo que a medida que mejoren por lo menos las herramientas pronósticas que vamos a tener al inicio del tratamiento, nos va a permitir seleccionar mejor qué paciente se va a beneficiar del obinutuzumab en primera. Creo que tiene un rol. Hoy día uno trata de hacer el esfuerzo para pacientes jóvenes con FLIPI de alto riesgo, con alta carga tumoral, pero es instintivo. Que
interés era más que nada el costo-efectividad de un cambio de un anticuerpo por el otro. Eso es, sí se justifica, pero al no tener repercusión sobre vida global, creo que hace pensar dos veces. Y lo otro es que realmente me gustó muchísimo lo de la doctora Fontcuberta, porque realmente creo que entre nosotros no se puede sacar el autotrasplante como una opción, porque en estos pacientes con recaídas, a veces lograr remisiones que de un tiempo a veces prolongado es ir ganando tiempo y dejando otras terapias para futuras recaídas. Eso es algo que uno no puede olvidar. Seguramente el hecho que del retraso que está teniendo esta indicación en otros países porque tienen acceso a nuevas drogas, a nuevas técnicas como CAR T-cells, que no sé si aquí va a llegar Sí, estoy de acuerdo. La verdad que cuando salió por el trabajo de 2023, donde mostraba el seguimiento como a largo plazo del trasplante autólogo, sorprendía, ¿no? Como ese plató que no conseguimos. O sea, hablar de plató en linfoma folicular fue sorprendente, y un plató en el 50%, o sea, 50% de los pacientes estaban curados con el trasplante autólogo. O sea, no pienso que sea algo que haya que desechar, pienso que hay que seleccionar bien a los pacientes, probablemente en pacientes jóvenes sea una opción, porque a pesar de que hay un montón de líneas terapéuticas, las vamos a ir agotando. Si los pacientes van a vivir 30, 40 años, no sé cuánto va a aparecer nuevo, ojalá que aparezca mucho nuevo y que no agotemos nunca la línea de tratamiento, pero creo que no, también hay que hacer como el balance entre como la toxicidad que estamos dispuestos a aceptar para el paciente, ¿no? Quizás el periodo libre de tratamiento que puede implicar un trasplante, a pesar de la toxicidad, de la morbilidad del trasplante. Si el paciente está curado después del trasplante, le evitamos un montón de toxicidad y de buena calidad de vida a largo plazo. El tema es si el trasplante no es curativo y lo hicimos pasar por esa instancia y después sigue requiriendo los otros tratamientos, ya con la morbilidad a cuesta de los efectos a largo plazo a cuestas de un trasplante autólogo. O sea, creo que hay que seleccionar bien a los pacientes jóvenes creo que hay que considerarlo, y más, nosotros contamos este paciente que seguía recayendo como linfoma folicular, pero que en 4 años había agotado 3 líneas de tratamiento y la trasplantamos, porque creo que es un paciente que uno necesitaba darle el tratamiento lo más intenso posible para lograr el periodo más largo sin requerir nuevos tratamientos para ese paciente, teniendo en cuenta que era joven. Creo que lo que pasa a nivel del mundo, refleja un poco la realidad, que estamos siendo mucho más eficaces para tratar en primera línea y en líneas subsiguientes el linfoma folicular, y que nos estamos alejando de terapias más agresivas, porque las opciones que tenemos ahora, que van más basadas en la inmunidad T, o ya sea inmunomoduladores o biespecíficos o CAR-T, son súper efectivas con mucho menor toxicidad, ¿no? Pero bueno, tiene que ver mucho con el acceso, o sea, no solo con la aprobación y la disponibilidad en el país, sino con el acceso. O sea, no vamos a tener el mismo acceso a los distintos ámbitos tampoco dentro del mismo país. Y acá preguntan también en cuanto a realizar DNA circulante, solo queda para los trials, va a ser algo que lo vamos a poder. Sí, bueno, el ADN circulante para mí es súper interesante, creo que es algo que está en boga en todos los linfomas, y creo que está bueno porque refleja un poco la heterogeneidad también o sea, uno cuando toma un sitio de biopsia, estamos analizando qué está pasando en un solo sitio. El ADN circulante nos da como una idea no solo del volumen de enfermedad, de las características mutacionales, o sea, podemos tener un montón de información de todos los sitios, y también obviamente de la dinámica, todo lo que tiene que ver con la respuesta y la profundidad de la respuesta. Creo que está lejísimos de la práctica clínica, lejísimos, incluso en linfomas en los que eso podría tener un impacto en ahorrarnos terapias súper agresivas, por ejemplo en el manto, pacientes con MR negativa,
podrían ahorrarse el trasplante, o sea, eso podría tener un impacto económico fuerte y un impacto en morbilidad fuerte para los pacientes, y ni aún en esos, o sea, podemos hacer clonosec, que es como se midió en el estudio, para poder definir nuestra terapia. O sea, creo que son datos muy interesantes, pero que están para los ensayos clínicos y todavía no se pueden trasladar a la práctica clínica, ni estamos cerca de. Muy bien. Yo creo que no hay más preguntas. Si no hay más preguntas, les agradecemos a todos los que se conectaron y participaron del Ateneo, y a todos los que están presentes acá, de nuevo a la gente de Roche por apoyar la actividad académica, y a FUCA. Ah, no, para la encuesta de satisfacción. La última. Sí. Les pedimos que escaneen el QR para que nos puedan responder esta encuesta de satisfacción para poder mejorar las próximas actividades. Gracias a todos de nuevo. A ver, hay participantes en línea todavía, así que pueden aprovechar, escanean y contestan.